Habacuc capítulo 3. Amén. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 2. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Cuando estén ahí, digan amén y se ponen en pie, hermanos, por favor. Amén. Aleluya. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Pónganse de pie, hermanos, para en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Amén. Dice la palabra, hermanos, Habacuc, capítulo 3, versículo 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, los que están viendo, Señor, por video, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, viene a nuestro corazón, Señor, y hace un cambio en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda opresión, Señor, ahora mismo lo echo fuera de cada una de las vidas, Señor, porque nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, Señor, contra las huestes del diablo, Señor. Pero, Señor, reprende ese enemigo en este momento. Quita toda confusión, toda duda y convéncenos para darte más de nosotros, Señor. Señor, redargúyenos, exhórtanos, Señor, y levanta, Señor, esta obra en nuestras vidas que has comenzado, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Oh Jehová, el profeta Habacuc decía, oh Jehová, amén. Dice, he oído tu palabra. Amén. Él oyó la palabra que salía de la boca de Dios. Amén. La boca de Dios. Cuando sale la palabra de la boca de Dios es una palabra, hermanos, poderosa. Amén. Y le dio temor. Tembló ante la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí tiemblan cuando Dios habla? Cuando Dios nos da su palabra. Amén. Amén. Dice la palabra, la Biblia dice que cuando Jehová habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, hermanos, hay un terremoto dentro de nosotros que es como se acomoda todo por dentro, hermanos, y se alinea a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermanos, no debemos menospreciar la palabra de Dios, ni debemos hacer a un lado la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, esa palabra, hermanos, Jesús dijo, yo no voy a juzgar a ninguno de ustedes. La palabra que han recibido ustedes, esa palabra los va a juzgar. Lo que tú sabes que Dios te ha hablado a ti, no te puedes esconder, no puedes decir, yo no sabía, yo no escuché. O como dicen los jóvenes de esta generación, yo no sepo. No, hermano, el Señor sabe que tú recibiste esa palabra y tú eres responsable por la palabra que has recibido, hermano. Y esa palabra requiere obediencia, requiere sacrificio, esa palabra requiere que tú hagas lo que Dios te está hablando, hermano. Amén. Por eso cuando vienen los domingos, cuando vienes los jueves, cuando hacemos la oración los martes, el Señor siempre está hablando, hermanos. A veces vamos dispuestos a oír y a veces vamos con el corazón cerrado. Amén. Venimos con el corazón cerrado, pero Dios dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que quiera recibir palabra de Dios el día de hoy, oiga. O sea, si tú quieres, es tu decisión, pero Dios siempre está hablando, hermano. Amén. A veces habla y a veces grita. Amén. Dice la Biblia, creo que en Eclesiastés, que Dios habla de muchas maneras. Aún manda al hombre a la cama de enfermedad o de muerte.
Y aún ahí Dios le está hablando a esa persona, como hizo con el rey Ezequías, que le dijo, prepara tu casa porque prepara tu casa porque te voy a llevar, te vas a ir. Y Ezequías se humilló, oró, y Dios le dijo al profeta, dile a mi siervo, te añado 15 años de vida. Pero el rey, hermanos, se tuvo que humillar, se tuvo que arrepentir para que Dios le extendiera 15 años de vida. Amén. Amén. Así que uno tiene que estar dispuesto a oír la voz de Dios. Si quisieres, dice la palabra, si quisieres y oyeres, comerás lo mejor de la tierra, dice en Isaías. Si quisieras y oyeras, vas a comer lo mejor de la tierra. Pero si no, ahí te va. Porque Dios, hermano, muchos dicen, Dios es amor, Dios es puro amor, pero también dice la palabra, Dios es un fuego consumidor. Y los que conocemos a Dios de muchos años, hermanos, sabemos, hermano, lo que es el temor de Dios. Porque Dios, hermano, dice la palabra, que el temor de Dios, hermano, es bueno, hermanos, porque es reverencia, es temor, es honrar a tu Padre Celestial. Amén. 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 Pero los que estamos haciendo bien, no tenemos que tener temor. Amén. Porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, si haces la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra, Jesús dijo, ya no les diré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. De ahora son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. ¿Cuántos son amigos de Dios aquí? ¿Cuántos están haciendo lo que Jesús quiere que hagan? Amén. Entonces, hermanos, somos amigos de Dios si hacemos la voluntad de Dios. Amén. Dice el Salmo 19, hermanos. Amén. Salmo 19, versículo 7. Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Amén. La ley de Jehová es la palabra de Dios. Amén. Esta es, así se le llamaba en el Antiguo Testamento, la ley de Jehová. Amén. Nosotros le llamamos la palabra de Dios. Amén. Y es perfecta, hermano. La palabra es perfecta y convierte, cambia, transforma, quebranta, modifica el alma, hermanos. Amén. Por eso cuando uno viene a Cristo y da testimonio, uno dice, yo era así, pero ahora soy así, ahora soy diferente. Cristo me cambió. Y no nomás me cambió, me está cambiando todos los días. Por medio de la palabra de Dios, Dios me está cambiando, Dios me está enseñando, Dios me está guiando. La palabra de Dios es la que me está, hermanos, levantando cada día. Por eso el cristiano, hermanos, tiene que depender de la palabra de Dios. Tiene que vivir en la palabra de Dios. Tiene que morar o hacer su habitación en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que ser lo primero en tu vida, hermano, porque es la palabra la que te va a guiar a Dios. Amén. Amén. Miren lo que dice, hermanos, ahí en la... Aleluya. Dice ahí en la palabra, hermanos, en Salmo 103, amén. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, cuando leí hace rato, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es el alma, hermanos? El alma es la parte de tu vida donde están tus emociones, tus decisiones, tu voluntad. Tu alma es como el guión, el timón que guía el barco de tu vida.
Antes de venir a Cristo, el alma nos dirigía. Por eso, hermanos, hacíamos tantas tonterías, porque éramos personas dirigidas y guiadas por nuestras emociones, por lo que sentíamos, por lo que nos gustaba, por lo que no nos gustaba. Éramos personas, hermano, que nos tambaleaban las cosas, éramos fáciles de cambiar de mente, porque éramos personas almáticas. Creo que es una palabra. Hermanos, una persona, hermanos, dice la ley de Jehová, convierte, transforma, cambia el alma. Y dice la palabra que en el salmista dice, bendice ¿qué? Alma mía a Jehová. Amén. Tenía él, hermanos, que decirle a su alma, hey, wait a moment, espérate alma, cálmate alma. Amén. Porque el alma, hermanos, quiere jalar ¿para dónde? ¿Para dónde quiere ir el alma? A las cosas del mundo, a las cosas que puede ver, a las cosas que puede tocar. Por eso dice la palabra, hermanos, que el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque Dios tiene alma, ¿sabían? Somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, amén. Somos tres, somos cuerpo, alma y espíritu, amén. Dice, entonces, hermanos, nosotros tenemos que, esta alma, tenemos que traerla a la obediencia a Cristo, y solamente por medio de la palabra de Dios lo podemos hacer. Miren lo que dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Diga conmigo, espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista, hermanos, del Salmo 103, del Salmo 42, tenía que hablarle a su alma, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué te dejas que las cosas que estás viendo o las cosas que van mal en tu vida, por qué dejas que esas cosas te tumben? No, alma mía, alaba a Jehová, alábalo. Amén, alábalo, dice, y luego dice, porque todavía he de alabarle, Él es mi salvación, mi Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Y dice ahí, hermanos, que él tenía, hermanos, que agarrar su alma y traerla a la obediencia de Cristo. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios, que todo pensamiento, hermanos, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y es la palabra la que nos va a decir las cosas que son de Dios, las cosas que son de nosotros mismos, las cosas que son del diablo. La palabra nos da discernimiento espiritual. No necesitas que nadie te enseñe. La palabra, el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, te va a instruir, te va a enseñar. Por eso es importante, hermanos, que la palabra estés en la palabra día y noche, como leímos el Salmo al principio. Amén. ¿Qué dice el Salmo 1, hermanos? ¿Qué decía? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque dice, porque medita en la palabra de día. Él medita de día y de noche. De día y de noche, hermano. Todos los días tenemos que estar en la palabra. Fíjense que en el COVID, hermano, cuando pasó el COVID, hubo algo muy triste, hermanos. Como ya no podían las iglesias reunirse, hermanos, y solamente era por video, y algunas iglesias ni siquiera video, se cerraron miles y miles de iglesias, hermanos. Congregaciones enteras se cerraron. Y la gente, hermano, cuando regresaron las iglesias, muchos, miles, ya no regresaron a la iglesia, hermanos. Amén. Hay iglesias, hermanos, que no se le da la prioridad a la palabra de Dios. Amén. Me ha tocado ir a iglesias, hermano, que cuando tú llegas no necesitas ni una Biblia. Nomás tienes que traer tu teléfono o solamente ver la pantalla. En la pantalla está todo lo que necesitas, los versículos. Estás 1 hora y media en la iglesia, un domingo, te vas a tu casa y toda la semana no abres una Biblia, hermanos, hasta el domingo que siguió. Amén. Son personas, hermanos, que no viven
dentro de la palabra, no caminan dentro de la palabra, hermanos. Pero nosotros no tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra, porque Jesús dijo, escudriñar las escrituras, pues a vosotros les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Cuántos batallan para leer la Biblia? Amén. Es un esfuerzo a veces, hermano. Pero dice la ley de Jehová, es una delicia. Amén. Tiene que ser una delicia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando venga el siguiente COVID, porque viene otro. Amén. Amén. Viene otro, ya están hablando que viene otro, y luego si no es eso, son desastres naturales, terremotos, hermano, y cuando venga eso, si no estás agarrado de Dios, no vas a poder aguantar. Amén. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, será como el que aquel varón que fundó su casa sobre la roca, hermanos, que levantaron ríos, vinieron vientos, azotaron contra esa casa y no la pudieron tumbar porque estaba fundada sobre la roca. Pero cuando oye la palabra, el que oye mi palabra y no la hace, será como el varón que plantó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, levantaron ríos y esa casa cayó. Y muchos cristianos caen, hermano, porque son personas que se guían por su alma, por lo que sienten. Son personas que se guían ay, no siento en la iglesia, no voy. No voy a orar porque tengo mucho que hacer, no tengo tiempo. Se levantan un minuto antes de que tienen que entrar a trabajar para no tener tiempo. Lo hacen con todo el propósito y toda la maña. Amén. Ay, Señor, tú sabes que no tuve tiempo. Para eso se inventaron las alarmas. Amén. Para levantarse más temprano. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, vienen ríos, hermanos. Vienen tormentas, vienen vientos, hermanos. Y van a dar contra tu casa. Y hay algunos aquí, hermanos, que les está llegando los vientos y la tormenta y están a punto de caer, pero te dice el Señor, agárrate, cree en mi palabra, métete en mi palabra, empieza a levantar tu casa sobre la roca y no vas a caer. Porque, hermano, el Señor está con nosotros. Él es un poderoso gigante. No te va a dejar caer, porque tú lo pones a Él en primer lugar. Y cuando pones la palabra de Dios en primer lugar en tu vida, estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Amén. Tu palabra, ya saben, el que se esté, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Hermano, tenemos que ser personas. Dice en Romanos capítulo 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no estás leyendo la palabra, hermano, por eso no tienes fe. Por eso no hay fe en ti, porque no la estás leyendo, no la estás escuchando, ni siquiera pones alabanzas entre semana, hermano, y viene una prueba y sopas, caes. Y luego te levantas, viene otra prueba y caes. ¿Por qué? Porque no estás, hermano, cimentado en la palabra de Dios. Amén. El Señor, el Espíritu Santo nos enseña, amén, lo que la palabra de Dios nos dice, y el Espíritu Santo la pone dentro de nuestro corazón. Y cuando necesitamos la palabra, Él nos trae a la mente la palabra que hemos leído, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertido, decía, Señor, háblame. Y cuando abra esta palabra, tú, el primer versículo que lea, ese es lo que tú tienes, eso es lo que tienes para mí. Y le hacía así, arrepentido. No, eso no es para mí. Dios me ama mucho. Ya andaba yo seleccionando lo que me convenía. Hermano, pero lea la palabra. Amén. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses. Amén. Bueno, en 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 al 5. 1 Timoteo 4, del 1 al 5.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjense, hermanos, ahí, que en los postreros tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? Amén. Los últimos tiempos. Amén. Yo cada que veo las noticias, hermano, yo digo, wow, cosas que en mis 40 y pico años de edad, ya no quiero decir mi edad, ¿verdad? Ya. Mi mamá ya sabe cuántos tengo, ¿verdad? Pero nunca había yo escuchado, como cuando prende la noticia usted, cuando veo las imágenes de los incendios en Los Ángeles, los peores de toda la historia. Y luego que el presidente de Estados Unidos lo trataron de matar 3 veces. Nunca en la historia había pasado eso. Amén. Lo que está pasando, hermanos, que un presidente en Rusia que tiene 27 años de ser presidente y nadie lo puede quitar. O sea, hermanos, cosas que nunca hemos oído están pasando ahorita, hermanos. Muertes, hermanos, por hambrunas, por pestes, el COVID. Cosas horribles, hermanos. Amén. Pero, hermanos, estamos en los postreros tiempos. Hubo un terremoto en Michoacán, creo, hoy, pero no pasó nada serio, hermanos. Pero, hermanos, Cristo viene y estamos en los postreros tiempos, y una de las señales, aparte de los terremotos, es que muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Dejar la fe, dejar a Dios. Muchos van a dejar a Dios. Personas que eran cristianos se van a ir para atrás. ¿Y saben por qué se van a ir, hermanos? Porque no estaban plantados, amén, en la palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra que escucharon a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. ¿Cuáles son espíritus engañadores, hermano? No quiero decir nombres específicos de sectas, amén, pero que un ángel se le apareció a uno y que escribió un libro y que ese libro es la verdad, que engañadores de la doctrina de la prosperidad, amén, que Dios no quiere que sufra, Dios quiere que seas millonario, que tengas negocios, que disfrutes tu vida en esta tierra. Acabo el cielo, allá vas a disfrutar también, pero aquí puedes disfrutar tu vida. Y sí, hermano, pero es una doctrina torcida, hermanos. Amén. Amén. Que la gente, hermanos, pone su mirada en las cosas del mundo, hacen su morada en las cosas del mundo y se olvidan de Dios. Amén. Amén. Y también dice, hermanos, que dice la hipocresía de mentirosos. Hay religiones que prohíben casarse, hermanos. Amén. Hay sectas que prohíben que uno coma carne, hermanos. Quieren que todos sean vegetarianos. Amén. Ahorita hay personas que te dicen, si tú no vistes de esta manera, tú no puedes entrar al cielo. Amén. Hay personas que dicen, si tú no te bautizas solamente así, no puedes entrar al cielo, hermano. Y hay gente y saben esas personas lo que hacen, se van a los cristianos para decirles eso y no van al mundo a ganar almas. Quieren sacar a la gente que ya está en la iglesia, que ya están en los caminos de Dios, los quieren llevárselos a sus iglesias para que ellos se hagan creyentes de esas cosas. Si usted no está bien plantado en las cosas de Dios, se lo van a llevar como si fuera una hoja en el viento, hermano, de aquí para allá. Cierto. Por eso, hermanos, tiene que ser un cristiano de la palabra. Un cristiano que si alguien le dice algo, enséñame la palabra de Dios. Muéstrame dónde dice eso. Compruébame lo que me estás hablando. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, tengo una hoja, hermanos, donde están las cosas que nosotros como iglesia creemos, amén, que creemos en el bautizo,
creemos en el Hijo de Dios, creemos en las Escrituras que son inspiradas por Dios, que creemos en la segunda venida, creemos que viene la vida eterna. Le voy a mandar esas hojas para que la lean, hermano. Ya están todos los versículos. Amén. Pero, hermano, sea un cristiano de la palabra. Amén. Un día estaba en Manteca, California. Me estaban enseñando a predicar. Nunca aprendí. Apenas estoy aprendiendo. Amén. No es cierto, hermano. Estoy jugando. Ríase, Cristo lo ama. Amén. Y estaba un pastor. Y dice el pastor, hermanos, el que nos estaba enseñando. Dice, hermanos, la mejor predicación que yo escuché en toda mi vida, fíjense, y ese hermano había entrenado muchos ministros, fue un mexicano, dice, que apenas hablaba poquito inglés, dice, y estaba feo el muchacho, dice, estaba moreno, estaba narizón, los ojos torcidos, pero empezó a predicar, hermanos, y dice, me quedé con la boca abierta, dice el pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque él predicó pura palabra de Dios. Él leyó de un versículo, iba a otro versículo, y todos los 15, porque daban 15 minutos, todo el tiempo, pura palabra de Dios. Esa fue la mejor predicación que yo he escuchado en toda mi vida, dice. Ahorita, hermanos, hay pastores o predicadores que agarran 2, 3 versículos y se avientan 2 horas predicando. Amén. Sí, o 1 hora. Agarran 2, 3 versículos y de ahí sacan, hermano, pero no le meten palabra, no lo conectan con otros versículos. Amén. Por eso, entre más versículos les dé yo cuando predique, más seguro pueden estar que es palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo creo. Amén. Amén. Sí, hermano, porque hay personas que dicen que se amontonarán maestros. Dice que en los últimos tiempos se van a amontonar maestros. Y les van a hacer cosquillas, le va a dar comezón en los oídos a los creyentes, le van a hablar bonito a los cristianos. Y la gente se va a ir detrás de ellos, hermanos. Bueno, amén. Sea cristiano de la palabra de Dios, amén. Ahora, acuérdense, hermanos, que el cristiano, dice, el que quiera vivir una vida santa, va a padecer persecución. A veces se nos olvida, hermanos, que nosotros le molestamos a la gente, hermanos. Amén. La gente no le gusta que seamos cristianos, hermanos. Hay persecución. Jesús dijo, no crean que yo vine a traer paz a la tierra, pero desde aquí en adelante, dice, va ahí está la maldición de la suegra estará contra la nuera y los hijos contra los padres. Amén. Y los peores enemigos serán los de su propia casa. Imagínense los de afuera. Sí. Hermano, persecución. Diga conmigo persecución. Persecución. Hay persecución, hermanos, todos los días. Me acuerdo cuando estábamos allá levantando una iglesia allá en el Mezquite, allá en Sinaloa, con el hermano Salvador. Y estábamos con una bocina y con un micrófono. Y allá andábamos, todavía no se había levantado la iglesia, ¿verdad? Había 5 viejitos ahí, nada más, en ese rancho. Y esos 5 viejitos, uno de ellos donó su terreno para que se plantara la iglesia, y Salvador ya plantó una iglesia muy bonita. Amén. Pero antes de todo eso, cuando estábamos predicando, nos aventaban piedras los vecinos. Caían las piedras, pum, pum. Nunca nos dio ninguna piedra a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Allá en Esquipula conocí un pastor en Guatemala, Esquipula está pegado a la frontera con Honduras, y ahí está el famoso Cristo Negro, amén. Ahí está la cueva donde encontraron a un Cristo Negro y es famoso, ¿verdad?, por toda Latinoamérica. Y dice el pastor de ahí que a él lo balacearon varias veces, hermano. Y ahí estaba su troca con las balas, así, los hoyos de las balas, amén. Pero el Señor lo guardó, hermanos, amén. Y puedo darle muchos testimonios, hermanos, de que el diablo, hermanos, nos odia a nosotros. Nos odia el diablo con un odio, hermano, que horrible, hermano, porque él sabe, hermano, que él, como ya no tiene salvación, él va derechito al lago de fuego, hermanos. Él no tiene salvación. Él sabe que los días son cortos, por eso, hermanos, nos ataca, hermanos.
Y si tú no estás en la palabra de Dios, no estás leyendo, no estás meditando, no estás obedeciendo la palabra de Dios, no vas a aguantar, no vas a poder. Amén. Amén. Acuérdense lo que dice en Efesios capítulo 6, hermanos. Amén. Amén. Dice, iba a leer solamente un versículo de Efesios 6, 16. Pero vamos a leer todos esos versículos, hermanos. Amén. Son importantes, especialmente para los que están empezando, hermano. La armadura de Dios. Amén. Efesios 6, 10. Y el que me digan, ya lo dijo el hermano muchas veces, pero ya lo leíste tú, ya lo estudiaste, ya lo memorizaste. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿En el poder de quién? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Hermanos, vienen días malos, hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomar el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, que es la palabra, la espada, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios te da todas estas cosas, hermano. Amén. Dice ahí, hermanos, que tenemos que estar firmes. ¿Cuántos aquí están firmes, hermanos? El que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, no se confíe, hermano. No se confíe en sus fuerzas. No se confíe en su experiencia, hermano. No se confíe en que ya ha pasado miles de batallas, hermano, porque cada día tiene su propio afán, dijo Jesús. Cada día, dice, tiene su propio afán, tiene su propia lucha, hermano. Así como nos tiraban piedras para callarnos, para distraernos, ahora el enemigo nos tira dardos encendidos, hermano. Dardos encendidos te está aventando día y noche. No le sirvas a Dios, no leas la palabra. Mira, te cae gordo este hermano. Mira, se cree mucho aquel. Y está el enemigo mandándote dardos encendidos. Pero dice la palabra que necesitamos el escudo de la fe. Pero la fe solamente viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si no estás en la palabra de Dios, todos esos dardos, ahí andas, hermano, todo herido, andas todo ahí, débil por tantos dardos que te llegan, hermano. Y también dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cómo Jesús venció las tentaciones en el desierto, hermanos? Con la palabra de Dios. ¿Bien? La palabra de Dios. El diablo le decía, vamos a leerlo, hermanos. Amén. En Mateo. Por eso les digo, hermanos, que una predicación o una enseñanza, que la palabra de Dios es la número uno en todo, es bueno, hermanos, porque nos evita mala información. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos aquí son tentados por el diablo? ¿Solo Jesús? Todos. Día y noche el diablo, la carne y el mundo nos está atacando, amén. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
tapó la boca. Le tapó la boca al diablo. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria. Hermano, escrito está, escrito está. ¿Cómo vas a saber si no la estudias, si no la memorizas, si no meditas en ella de día y de noche? Amén. Acuérdense lo que dice la palabra, bienaventurado que el varón que confía en Jehová. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Y cuya confianza es Jehová. Vamos a leerlo. Jeremías 17. Acabo en el video, hermanos. Usted puede repasar todo eso, hermanos. Amén. Amén. Dice Jeremías 17:7. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Y también otra palabra dice que y en su ley medita de día y de noche, ya como leímos hace rato. Hermanos, la palabra de Dios pasó por muchas cosas antes de poder llegar a nosotros. Amén. Amén. En los años, creo, 1500, 1600, Martín Lutero, amén, él era un sacerdote que en Alemania, hermanos, y estaba ahí y dice que una vez estaban vendiendo indulgencias y cada indulgencia quería decir que si dabas dinero al cura o al sacerdote, le ibas a quitar el tiempo que esa persona iba a estar en el, ¿cómo se dice? En el limbo, purgatorio. Entonces, él, hermanos, la Biblia, tiene que ver la película, en el YouTube está la película. La Biblia en esos tiempos solamente estaban en las iglesias, hermanos, y tenían un candado, hermanos, y estaba escrita en latín. La gente, el latín solo lo podían leer los sacerdotes porque ellos se les entrenaban en latín, pero no querían que la gente lo leyera, la gente normal. Para leerla tenían que ir al cura y el cura tenía que leerles lo que decía. Amén. Y un día él como cura, hermanos, dice que leyó, hermanos, donde dice en Romanos, dice que el justo vivirá por fe. Amén. Y cuando leyó eso, hermanos, él era una persona, hermanos, que se azotaba, él se sentía que su pecado no podía quitarse el pecado y se golpeaba y se golpeaba. Y cuando vio eso, hermanos, que el justo vivirá por fe y que no es por obras que uno es salvo, sino por la fe en Jesucristo, eso, hermanos, le quitó toda esa condenación. Amén. Y dice que un día llegó y puso 99 tesis o 99 papeles en la puerta de la iglesia, hermanos, donde él justificaba, hermanos, por qué no se debían vender indulgencias. Y hermanos, el emperador de aquellos tiempos trató de pararlo, la iglesia lo trató de parar. De ahí viene el movimiento protestante, hermanos. De ahí vienen, hermanos, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas. De ahí vienen, hermanos, en los 1900, los pentecostales. Hermano, la palabra de Dios. Amén. Y en la Inquisición, hermanos, toda la gente que tenía Biblias los quemaban. Agarraban las Biblias y las aventaban en montones y hacían unas hogueras, hermanos, de la palabra de Dios porque no querían que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. En China, hermanos, había tanta persecución por los comunistas
que los cristianos, hermanos, agarraban una hoja, la rompían y esa hoja se la pasaban entre 1,000, 2,000, 3,000 personas, se la memorizaban y luego se la pasaban a otros 3,000 y los otros le pasaban otra hoja a ellos. Y así era, hermanos, porque los comunistas no querían que la palabra de Dios estuviera disponible para la gente, hermano. Amén. Y ahora nosotros, hermanos, si usted lee el libro de los mártires, hermano, que es un libro así de grueso de la persecución en la iglesia, hermanos, usted va a ver, hermanos, que esta palabra pasó por mucha sangre antes de poder llegar a nosotros. Mucha gente murió para que la palabra de Dios pudiera llegar a nosotros. Aun cuando la versión Reina Valera salió, también estaban peleando contra el que escribió la versión Reina Valera, que es la que tengo en la mano. Hermano, esta palabra, hermanos, es un tesoro, hermanos, y a veces la tenemos ahí abajo del asiento del carro, la tenemos allá abajo de la cama, a veces se nos pierden los lentes y después de un año los encontramos en la Biblia. Hermano, la palabra de Dios, el diablo no quiere que tú leas la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres, hermanos. Así, hermanos, que aquí está la verdad. ¿Quieres ser libre? Amén. Lee la palabra de Dios. Amén. Y cuanto más la lees, el Señor más libre te va a hacer. Amén. Aquí dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, hermanos. Así que, hermano, póngase de pie. Gracias. La palabra de Dios, hermanos, es... Amén. Dice ahí en Hebreos 4:12, hermanos. Gracias, Señor. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que como no leen la palabra, llega una prueba y no tienen cómo pelear, hermanos. Llega la tentación y no tienen fuerzas para pelear. Amén. Amén. En Hebreos 4, hermanos, 12. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así que la palabra de Dios no es aburrida, hermanos. La palabra de Dios está viva. La palabra en inglés es alive. La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, es útil, es perfecta para lo que tú necesitas. Y corta, por eso, y corta más que toda espada de 2 filos. Por eso a veces nos duele, amén, lo que el pastor o el predicador está diciendo, nos duele, hermano, nos confronta, nos incomoda la palabra, hermano. A veces nos hiere la palabra, corta cuando entra y sana cuando sale, hermano, cuando es palabra de Dios. Cuando entra la palabra, corta, y cuando sale, sana eso que te confrontó el Señor. Amén. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acuérdense que somos 3, somos alma, cuerpo y espíritu. El partir el alma son tus pensamientos. Amén, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, Dios dice, hermanos. Tan altos como los cielos son de la tierra, así de altos son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Amén. Dice que, Señor, hago esto, Señor, voy a matar a alguien o no lo mato a alguien. Fíjense. Señor, me voy a endrogar, a meter en deuda, en comprar esto, Señor, compro esto, no lo compro. Y la palabra de Dios, hermanos, te enseña si eres tú o es el Espíritu de Dios que te está enseñando qué hacer. Y luego en el 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acuérdense, hermanos, la palabra de Dios, Jesús dijo, en el principio era el verbo, o sea, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. En el principio era la palabra, el verbo. Amén. La palabra era con Dios
y la palabra era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si usted quiere acercarse a Jesús, acérquese a la palabra de Dios. Amén. Y la palabra es viva, no es aburrida, hermano. Amén. Y entonces, hermanos, de este día en adelante, ¿cuántos se comprometen a leer la palabra más? Levanten la mano. Gloria, aleluya. ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a leer tu palabra? La voy a leer. Y si no la puedo leer, la voy a escuchar. Amén. Y si no la puedo escuchar, le voy a pedir a alguien que me la lea. Gloria, aleluya. O a alguien que me la explique. Amén. Hermano, para que ya no seamos, hermanos, niños, hermano, que cualquier cosita nos tumba, hermano, sino que seamos hombres y mujeres, hermano, que usan bien la palabra de Dios. Amén. Dice ahí, hermanos, que en el libro de Nehemías, cuando construyeron el templo, que Nehemías, hermanos, leyó la palabra y todo el pueblo empezó a llorar cuando oyeron la palabra de Dios. La palabra de Dios trae, hermano, arrepentimiento, trae convicción. La palabra de Dios te dice que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y cuando se arrepintieron, hermanos, hubo un gran avivamiento, hermanos. Si tú quieres tener un avivamiento en tu vida, empieza a leer la palabra de Dios. Empieza y dile, Señor, háblame aunque me duela, háblame aunque, Señor, no me guste, Señor, pero háblame, hermano. Cuando usted tiene a alguien que lo ama, usted va y le pide un consejo, usted le dice a esa persona, dime aunque no me guste, pero yo quiero que tú me digas. Amén. Así, Señor, háblame aunque no me guste, Señor. Ayúdame, Señor. Y el Señor te va a hablar. Te va a hablar por medio de su palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que me diste, Señor. Gracias, porque de aquí en adelante, Señor, no seremos cristianos, Señor, y inmaduros, Señor, que nos guiamos por lo que pensamos, por lo que sentimos, por las circunstancias de alrededor, por lo que dice la gente. Ya no nos va a importar, Señor, porque tu palabra es una lumbrera, Señor, para nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Tu palabra, Señor, es hermosa, deliciosa. Tu palabra, Señor, es lo mejor que nos has dado, Señor. Y tu palabra, Señor, que tú nos estás enseñando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos va a edificar, nos va a fortalecer. Es la comida, es la bebida, Señor. Señor, oh Señor, es una bendición tener esta Biblia, Señor. Cargarla con nosotros, Señor. Escudriñarla, pensar en ella de día y de noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos, Señor, inmaduros, bebés espirituales que necesitamos que no estén diciendo lo mismo cada rato, pero que seamos hombres y mujeres de Dios, Señor, que escudriñan bien, que la aplican bien la palabra de Dios. Porque pronto vienen esas tormentas, pronto vienen esos vientos, esas tempestades, esos ríos, y van a empezar a dar contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra los que nos rodean. Pero el que está, Señor, plantado en tus caminos no será conmovido, Señor. Ayúdanos a no ser personas, Señor, que nos guiamos por nuestras emociones, cristianos emocionales, cristianos inseguros, cristianos, Señor, que ignoran tu palabra, Señor. Señor, háblanos esta tarde, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. A los que nos están viendo, Señor, también, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, corra por toda la tierra, Señor, y que hagan tu voluntad. Oh, Señor, que vivamos por la palabra y que muramos por la palabra, Señor. Danos, Señor, la unción, Señor, para aprender, para entender los misterios del reino que están escondidos en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos enseñar a los que nos rodean, nuestros hijos, que podamos compartir lo que tú nos estás enseñando. Hermanos, hermanas, estamos bajo persecución. Todo lo que te están haciendo a ti no es contra ti, es porque el Señor tiene algo para ti, y esos ataques no son contra ti, sino contra la voluntad de Dios para tu vida. No te pongas triste, dice el Señor. ¿Por qué te abates, alma mía?
No es contra ti la batalla es contra Dios. No es contra ti, dice el Señor. No es problema tuyo, es mi problema. Yo voy a tratar con ellos. Yo voy a traer paz a esa situación. Confía. No andes triste, no andes como si no tuvieras Dios. ¿Por qué clamas como si no tuvieras Dios? Confía en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y te damos gloria y honra por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Puedes pagar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.